Amada familia, muy buenos días para todos. Qué alegría poder verles en manada, en rebaño, no de a uno en uno, sino todos junticos. Vamos a abrir las escrituras y vámonos por favor allí al libro de Números, donde estuviésemos leyendo hace algunos momentos. Y en esta mañana quiero que continuemos con el tema que tratamos también el domingo pasado, hablando sobre si crees, verás la gloria de Dios. Estuvimos diciendo algunas cosas el domingo pasado para introducir la historia que la Biblia nos narra, esa historia maravillosa de Dios con aquel hombre Noé. Pero hoy vamos a mirar en el libro de Números aquella maravillosa historia de Dios con dos varones que creyeron y vieron la gloria de Dios, y son Josué y Caleb. Dijimos el domingo que si queremos ver la gloria de Dios, por mínimo tenemos que hacer cuatro cosas. Cuatro cosas por mínimo hay que hacer para ver la gloria de Dios. Primero, creer que Dios existe. Pero eso lo cree el mismo diablo, ¿cierto? El diablo cree que Dios existe y tiembla, dice la Biblia. Él tiembla ante la presencia del Dios Todopoderoso. Pero es necesario que creamos que Dios existe. Lo segundo es creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. La Biblia dice, Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Me alegra. Creed también en mí. Porque sin Cristo es imposible. Usted puede tener cualquier religión y creer en cualquier cosa, pero si no cree en Cristo estás perdido. Porque hay un solo camino, una sola verdad y un solo dador de vida, y ese es Cristo Jesús. Por eso aquel día que un carcelero, dijo, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? La respuesta de Dios a través del apóstol fue muy sencilla. ¿Cuál fue? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque si creo en Dios, bien hago. Pero Dios dio al mundo un regalo, y es un Salvador, un solo Salvador, y su nombre es Cristo Jesús. Lo tercero, creer que Jesús galardona a los que le buscan. Creer que Jesús galardona a los que le buscan, y por eso es necesario ir en pos de Él. La verdadera oveja va en pos del pastor. El verdadero creyente va en pos de Cristo. Sigue detrás de Cristo, camina detrás de Cristo, porque Él sabe que Dios tiene un propósito con usted y conmigo, y es que nosotros seamos semejantes a Él. Y usted no debe anhelar absolutamente nada menos que eso, ser como Jesús es. No Dios, sino hombre perfecto. Hombre que agrada a Dios. Y lo cuarto que vimos es creer que Él un día mostrará su gloria a los que en Él creen. ¿Cuántos de ustedes tienen la esperanza maravillosa de ver a Jesús y estar con Él por los siglos de los siglos? Hermanos, todos los religiosos irán al cielo. ¿Es verdad o no? Sí. Pero para determinar a dónde pasarán la eternidad. Porque toda rodilla un día se doblará delante del Señor. Si usted dice, todas las religiones llevan al cielo, dígale, sí, todas. Pero no todas le llevan a Cristo. Y solo aquel que conoce a Jesús, solo Él permanecerá por los siglos de los siglos al lado de Él. Los demás irán a condenación. Pero hoy vamos a mirar que Josué y Caleb creyeron y vieron la gloria de Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy queremos abrir las Escrituras, queremos escucharte a ti. Queremos, Dios, en esta mañana oír tu voz, atender a tu voz. Gracias por el privilegio que hemos tenido de hablar contigo a través de la oración, adorarte y glorificarte a través de los cánticos, escuchar tu palabra, leer la Biblia, pero ahora queremos oírte a ti, Señor, hablando a cada uno de nosotros al escudriñar las Escrituras. Queremos ir, Dios, a esta maravillosa historia donde tú, Señor, diste a dos hombres la gracia de creer y la gracia de que disfrutaran la gloria tuya. Y ruego, Dios, hoy para que todos nosotros podamos ver como ellos vieron, creer como ellos creyeron, mantenernos como ellos se mantuvieron y ver la gloria tuya como ellos la vieron. Nos disponemos en tus manos y ruego
que sea tu espíritu el que realmente habla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver era quiénes eran Josué y Caleb. No sé si ustedes recuerdan algo de la historia. Es bueno que se lean Números capítulo 13, 14 y 15. De ahí en adelante ustedes pueden leer para conocer toda la historia. Aunque leyendo todo el libro de Números, de alguna manera conocemos la historia de estos dos varones. Lo primero que vamos a ver en el capítulo 13, versículo 3, es que estos dos varones eran príncipes de Israel. Eran jefes de tribus. Recuerde que allí están las 12 tribus de Israel y el versículo 3 dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos 12 varones eran príncipes de los hijos de Israel. Eran líderes de tribus. Eran líderes de tribus, de alguna de las 12 tribus de Israel. En el versículo 6 nos muestra que Caleb era de la tribu de Judá, de la tribu real. Recuerde que Judá es la tribu real de donde viene el rey, de donde viene el Mesías. Jesús es de la tribu de Judá, dice el versículo 6. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Caleb, era hijo de la tribu de Judá, hijo de Judá. Ahora, es interesante, la palabra Caleb, en el significado de Caleb significa perro. Caleb significa perro. Pero no en el sentido déspota de la palabra perro. La palabra perro, y en la Biblia, y de hecho en la parte natural del perro, significa ser fiel. Significa ser vigilante, significa ser valiente. Esas son tres características naturales del perro como animal. El perro como tal es fiel. De hecho dicen que no hay amigo tan fiel como el perro. Pero significa vigilante. De hecho el perro es usado para vigilar. Vigila, cuida y valiente. Ahora, etimológicamente, recuerda, ese significado que se le da al nombre perro. La palabra Caleb, etimológicamente hablando, significa de corazón completo. De corazón completo, de corazón completo. Y es interesante mirar la historia de Caleb y ver que realmente era un hombre de corazón completo. Josué, en el versículo 8 del capítulo 13 de Números, dice el versículo 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Pero el versículo 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Le puso por nombre Josué. Es interesante, hermanos. Josué era de la tribu de Efraín. Es interesante que ustedes van a mirar el Israel de la Biblia. Fue conocido como Judá y es conocido como Israel, pero también es conocido como Efraín. En muchas partes de la Biblia, Israel se llama como Efraín. Recuerde que Efraín es el hijo menor de José. El hijo mayor es Manasés, pero fue bendecido Efraín. Y de ahí Dios bendice de alguna manera a Israel con Efraín. Y Josué viene de la tribu de Efraín. Inicialmente se llamaba Oseas. Oseas básicamente significa mi Salvador, pero hablando como obra de Oseas, mi Salvador. Pero Moisés proféticamente le cambia el nombre y lo coloca Josué. Josué significa Jehová salva. Proféticamente se está colocando un nombre diciendo: este es el Salvador del pueblo. Porque realmente fue el que Dios usó para entrar al pueblo, a la tierra, y entregar la tierra al pueblo. Recuerde que Josué, Jesús, significa lo mismo: el que salva. Fue cambiado el nombre porque en la primera parte de Oseas, mi Salvador se le atribuye como una obra netamente a él. Pero al cambiarlo con Josué, la obra viene de parte de Dios. Básicamente, Dios salva a través de este hombre. Y es maravilloso mirar la historia. Ahora, en Éxodo capítulo 17, vamos un momentico a Éxodo capítulo 17.
Josué era capitán de los ejércitos de Israel. Josué era un hombre de guerra, era un soldado, hombre de batalla, y estuvo al lado de Moisés mucho tiempo. Y allí en el libro de Éxodo, capítulo 17, el versículo 9, dice la escritura de la siguiente manera: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Y el versículo 10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y mire lo que dice el versículo 3: y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Este era este varón del cual vamos a hablar hoy, que creyeron y vieron la gloria de Dios. Y en el capítulo 24 del libro de Éxodo, también hay unas hojitas más adelante del libro de Éxodo, el versículo 13 dice que Josué era un servidor de Moisés, soldado, pero servidor de Moisés. No se apartaba de Moisés en ningún momento. Realmente era un discípulo de Moisés en todo. Por eso terminó siendo el sucesor de Moisés. Una de las cosas que estoy orando al Señor es por un sucesor en la congregación. Alguien a quien pueda decirle: si yo muero, usted me sucede. Estoy clamando al Señor por un relevo. Porque a veces nosotros no vivimos pendientes por un relevo. Y la verdad, el relevo siempre será el discípulo, un discípulo. El que camina al lado de uno y aprende a hacer la obra que el maestro hace. Y basta el discípulo ser como su propio maestro. Pero mire lo que dice allí en Éxodo 24. El versículo 13 dice la Biblia: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y en el capítulo 33 del mismo libro de Éxodo, allí en el versículo 11 dice de la misma manera: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, hermanos, es interesante, hermanos, porque nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero la mayoría de nosotros no somos discípulos ni servidores de Dios sirviendo al lado de otro. ¿Usted cree, hermano, que uno congregándose cada 8 días ve la gloria de Dios realmente? ¿Usted cree que leyendo la Biblia de vez en cuando ve la gloria de Dios? No, hermanos. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ser como estos hombres, de corazón puro, de corazón completo y servidores de Dios, sirviéndonos los unos a los otros. Este es el panorama de quienes eran Josué y Caleb. Pero vamos a Números 13 otra vez, por favor. Traten de no perderse de Números 13. Pongan algo ahí, porque nos vamos a mover en Números 13 y 14. En Números 13, vamos a ver que ellos creyeron a Dios en medio de una gran incredulidad. Ellos creyeron a Dios en medio de una gran incredulidad. La mayoría de nosotros somos gente de fe en las buenas. Pero la verdadera gente de fe delante del Señor son gente que se mantienen fieles en medio de la aflicción. Y por eso es necesario que usted y yo creamos lo que la Biblia dice, que nosotros vamos a ser probados con fuego, para que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, llegue a ser motivo de alabanza para Dios en el día del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, nos pellizcan y perdemos la fe. Mostramos el verdadero carácter. Nos miran así medio regular y mostramos quiénes somos. El verdadero creyente es aquel que muestra a Cristo y el carácter de Cristo en la dificultad y en la prueba. Muchos de los que estamos aquí somos intocables, porque si nos tocan, van a saber quiénes somos, ¿cierto? Y le decimos a los demás: usted no sabe quién soy yo. Pero Josué y Caleb fueron tocados con fuego y vieron la gloria de Dios en medio de situaciones difíciles. Vamos al capítulo 13, versículo 27 al 29. Porque realmente creyeron a Dios a pesar de la realidad del momento, hermanos. A pesar de la realidad del momento. Miren lo que dice allí en Números 13, 27 hasta el 29. Dice: y les contaron diciendo:
Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, porque están dando los 12 informes, la que ciertamente fluye leche y fluye miel. O sea, tierra muy productiva. Y este es el fruto de ellos. Recuerde que trajeron un racimo cargado por 2 en un palo. Nunca me puedo imaginar el racimo porque nunca lo he visto, ¿cierto? Pero cargar un racimo de uvas en un palo cargado por 2 debe tener el tamaño de una persona, tal vez. Al menos de un adolescente. Y pesaba. Pero sigue diciendo, mas el pueblo, este es el informe negativo que ellos empiezan a dar. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, como mencionaba nuestro hermano, hijos de gigantes. Amalek habita el Negueb, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Esta era la realidad de lo que la gente vio. Era verdad. Todo lo que ellos estaban mirando, contando, era verdad. El problema era cómo lo estaban contando, que lo estaban contando con una actitud negativa, pesimista. Porque a veces no se trata de lo que decimos, se trata de la manera como lo decimos. Y Josué y Caleb estaban en medio de esta realidad. Ellos vieron todo lo que los demás vieron. Pero en el versículo 30 es interesante cuando dice la Biblia, entonces Caleb, aquí hace un giro. Entonces Caleb, con una actitud distinta, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, o sea, vámonos ya, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y Caleb no estaba confiando en el poder del ejército de Israel. Al igual, como decía nuestro hermano Leonardo, al igual que David, estaba confiando en el poder de Dios. Y hermanos, la verdadera fe es realmente confiar en lo que Dios puede hacer, no en lo que nosotros somos capaces de hacer. Y Josué y Caleb están allí, en medio de esta realidad que están comentando los 10, en aquella realidad que está mostrando el país, pero Dios quiere que usted y yo seamos de aquellos con un espíritu distinto, que estamos dispuestos a afrontar la realidad confiando en el Señor. Hermanos, Dios a mí a veces me ha estado pasando por algunas clases de angustias internas en mi corazón, y lucho con mi alma, porque mi alma trata de ir en contra de mi propio conocimiento. No sé si a usted le ha pasado, pero uno quiere creer y el alma se aflige. Uno quiere creer y el alma le dice que no. Uno quiere avanzar, pero el alma le dice, espérese. Uno quiere hablar, pero el alma le dice, no le ha pasado. Y empieza una lucha interna de aflicción. Y Dios quiere que nosotros creamos. Mire, estaban dispuestos a obedecer a pesar de las circunstancias. Hay ciudades fortificadas, sí, pues subamos. Hay gigantes, sí, vamos. ¿Va a haber conflicto? Sí, vamos. Me encantan estas palabras de Caleb comparadas con Pablo. ¿Recuerdan en Hechos 20? Vamos un momentico allá. No lo tengo ahí en la diapositiva, pero vamos allá. Hechos capítulo 20. Este capítulo me ha ayudado a mí mucho, hermanos, y me ha permitido tomar un versículo de estos como un lema en mi vida, y le ruego al Señor que me dé la gracia de que se cumpla en mí, y es el versículo 24. Pero quiero que leamos un poquito más antes. En el versículo 22 de Hechos 20, dice el apóstol Pablo, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. Mire, el Espíritu Santo le decía lo que le iba a pasar, así como aquella gente vio toda la realidad. Pero la verdad es lo que realmente debe movernos a nosotros. El apóstol Pablo, el versículo 24 dice, pero aunque el Espíritu Santo me dice que vienen prisiones y tribulaciones para mí, de ninguna cosa de esas voy a hacer caso, ni tampoco voy a estimar preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Hermanos, mire, usted y yo vivimos realidades que no quisiéramos vivir. Pero Dios permite esas realidades para que usted demuestre si realmente confía en Él. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios le dijo a Israel: acuérdate por dónde Jehová te ha pasado estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón y para saber si has de guardar o no sus mandamientos. Josué y Caleb estuvieron dispuestos, hermanos, a obedecer a pesar de las circunstancias. Y volvemos a Números 13 otra vez. Porque en Números 13, en los versículos 31 al 33, vemos que ellos creyeron a Dios a pesar del concepto de los demás. Mira, hermanos, yo no sé si usted le cree a Dios o a los demás. Si a usted le importa lo que los demás digan o lo que Dios dice. Si a usted le importa que el otro sea su amigo o que Dios sea su amigo. ¿Qué es lo que realmente a usted le interesa? Yo le he dicho a ustedes muchas veces y se los vuelvo a repetir. Yo prefiero ser su enemigo y no enemigo de Dios. O sea, si usted me pone a elegir, en elegir por usted y elegir por Dios, elijo por Dios, aunque usted se convierta en mí, mi enemigo. Y eso lo tengo con mi esposa, con mis hijos, con ustedes y con cualquier persona. Porque Dios no tiene, digamos, debate en este caso. O sea, no voy a ponerme a favor de nadie violando la palabra del Señor. Jamás. Y le ruego a Dios que haga eso en mi corazón. Que me permita serle fiel a Él. Así me eche de enemigo a los 99. Porque si 99 hablan mal de mí, pero Dios habla bien de mí, ¿sabe cuál es el testimonio que realmente importa? ¿El de quién? El de Dios. Ahora, no quiero ser enemigo de ninguno de ustedes, pero sepa que siempre estaré a favor del Señor. Porque no hay uno que se haya apartado de Dios y le haya ido bien. Y no hay uno que haya buscado a Dios y le haya ido mal. Usted y yo debemos elegir. Mire lo que dice el versículo 31 al 33. ¿Por qué digo estas palabras? Porque tristemente la mayoría de gente creen que la mayoría tiene la razón. Por ejemplo, hace poquito terminamos elecciones. Tenemos nuevo presidente en Colombia y es Abelardo. Supuestamente, ¿por qué ganó Abelardo? Por la mayoría, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿la mayoría tiene la razón o Dios? Pregunta, ¿quién lo puso allá? ¿Dios o la mayoría? Fue Dios. Por eso la actitud suya y la actitud mía debe ser la misma si Dios se hubiese colocado a alguna otra persona. Seguir amándolo, orando por Él, clamando por Él y pidiendo misericordia de Él y no confiar en Él, sino confiar en Dios. Porque Dios gobierna desde los cielos y lo hace con quien quiere y como quiere. Pero el versículo 31, leamos, por favor. A ver, pónganse de pie y leen conmigo. Pónganse de pie los que desean ponerse de pie, los que quieran ponerse de pie. Y los que quieran leer también. Vamos a leer 31 al 33, leamos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Siéntense, hermanos. Gracias. Escuchen, hermanos. Estos dos varones, Josué y Caleb, creyeron a Dios a pesar del concepto de los demás líderes. Recuerden que eran 12 príncipes los que estaban hablando, de ellos estaban hablando 10 en contra de la tierra. Y es interesante cómo cuando uno se llena de miedo, empieza a hablar incoherencias. Porque el texto dice que en el texto, en el versículo 32, y dice: hablaron mal entre los hijos de Israel, porque este es el concepto de Dios. Supuestamente ellos estaban diciendo la verdad, pero para Dios ellos estaban hablando mal. De hecho, Dios le había prometido esa tierra a ellos. Le dice: le prometo tierra que fluye leche y miel. Vaya, reconózcanla y mírenla. Pero ellos se fueron a mirar la gente que vivía en la tierra y lo que supuestamente la gente opinaba de ellos. Ahora es interesante, hermanos.
Ustedes pueden opinar lo que quieran de mí, pero el concepto que yo debo tener no es según lo que ustedes opinan, es según lo que Dios dice de mí. Y en el versículo 13 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ahora, si esa tierra traga a sus moradores, ¿por qué seguía gente morando allá y no se la había tragado? Ellos lo miraban a su parecer. Por eso el versículo 33 dice: a nuestro parecer parecíamos langostas. Y así les parecíamos también a ellos desde la perspectiva. Si usted se cree bobo, ¿cómo cree que lo creen los demás? Bobo. Si usted cree ignorante, ¿cómo cree usted que los demás lo creen? Ignorante. El soberbio se cree sabio. ¿Cómo cree que lo ven los demás? Como sabio. Y por eso habla bobadas. Hermano, le hago una pregunta. ¿Su vida depende de lo que Dios dice? ¿De lo que usted piensa? ¿O de lo que dicen los demás? ¿De qué depende su vida? ¿Usted realmente cree lo que la Biblia dice que usted es? Mire, el mundo en que vivimos, la mayoría viven dependiendo de lo que son, de lo que visten, de lo que saben, de lo que han aprendido, de lo que tienen, y no de Dios. Algunos entre la misma iglesia creen que porque tienen 3 pesos son más que otros. ¿O no es así? Otros creen que porque saben un poquito más son mejores que otros. No, hermanos. De hecho, toda la sabiduría del hombre es vanidad delante de Dios. Y todo lo que los hombres poseemos delante de Dios es combustible para el día del juicio. Si usted no se valora por estar en Cristo, usted y yo no valemos nada. 10 están hablando en contra y la multitud sigue la multitud, pero el creyente sigue a Dios. Por eso el verdadero creyente es uno que va para allá mientras todos vienen para acá. Por eso nos vemos como en contra de todo mundo. Por eso somos como la mosca en la leche, como el bicho raro en medio de todas las cosas. Y ellos creyeron a Dios a pesar del concepto de los demás líderes. Y en el capítulo 14, vamos al capítulo 14, en los primeros 10 versículos, ellos creyeron a Dios a pesar de las quejas y la rebelión del pueblo. Miren lo que dice, voy a leer. El capítulo 14. Entonces toda la congregación, a causa de las palabras de la mayoría de los príncipes de Israel que fueron a verificar la tierra, entonces toda la congregación gritó, porque se angustiaron, se entristecieron, tuvieron miedo, tuvieron temor y dieron voces, y el pueblo, todo el pueblo lloró aquella noche. ¿Usted ha visto en estos días, hermanos, de votaciones y estos días de fútbol, cómo la multitud contamina? Dos cosas que, digamos así, me han impactado a mí, me han contaminado, es ver a los colombianos cantando el himno en los estadios. Eso me ha hecho sentir como colombiano. Como que ha tocado las fibras del corazón. Pero, hermano, mire, la multitud contamina, pero la multitud no siempre tiene la razón. Dios no es demócrata, hermano. Escúcheme, Dios no es demócrata. Dios no va por las multitudes. Por eso la Biblia dice que si usted y yo queremos agradar a Dios, tenemos que creerle a Él. A Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los seres humanos, incluyendo la iglesia, a veces para tomar decisiones hacemos votaciones. ¿Qué estamos buscando? El concepto de la mayoría y no la voluntad de Dios. Y hermanos, la voluntad de Dios siempre está en contra de la mayoría. Por eso en principio bíblico la mayoría no siempre tiene la razón, solo Dios tiene la razón, porque Dios no es demócrata, Dios es teocéntrico, es lo que Él dice y no más, porque Él es Dios, veraz y justo. Sigo leyendo, versículo 2, y se quejaron contra Moisés, se quejaron contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto,
ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndoles: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Miren, hermanos, porque cuando la multitud se une para hacer algo, quien se le opone es digno de muerte, ¿o no es así? Pero usted y yo, hermanos, tenemos que ser de aquellos que nos paramos en la raya si Dios es quien tiene la razón. Y usted tiene que mirar su corazón si usted está a favor de los demás o a favor de Dios. Mire, hoy, hermanos, tristemente aún el corazón de la iglesia está permeado por encuestas. Hoy todo el mundo quiere hacer encuestas. ¿Para qué? Para mirar qué dice la gente. ¿O no es así? ¿Qué dice el pueblo? Pero ¿cuántos están buscando para preguntar qué dice Dios? Por ejemplo, nos reunimos, mi esposa, mis hijos y yo, para decir, vamos a ir de paseo. ¿A dónde vamos? Pregunta, ¿cuántos de los 4 nos hemos preguntado: Señor, ¿a dónde quiere que vayamos? ¿Y sabe qué terminamos haciendo los padres por lo general? Yendo a donde los hijos quieren. Porque hoy son los hijos los que deciden a dónde van los padres, no los padres a dónde llevan los hijos. Hoy se preguntan: hijos, ¿qué quieren comer? ¿Qué quieren vestir? ¿Qué quieren hacer? Como dicen por ahí, los pájaros tirándole las escopetas. Y tristemente, hermanos, nosotros a veces buscamos el concepto de la mayoría para supuestamente comprobar la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios está escrita y comprobada en este libro. Por eso dice la Biblia: si no dicen a las escrituras, no les ha amanecido. A la letra, al testimonio. Pedro dice: yo estuve en el monte de la transfiguración. Yo les puedo contar lo que pasó allá, pero ustedes están más seguros si son fieles a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Josué y Caleb creyeron a pesar de las quejas y la rebelión y la amenaza del mismo pueblo. De hecho, hermanos, creyeron a Dios a pesar de ser la minoría. Mire, usted y yo nos pasa tristemente que porque a veces quedamos en la minoría, mejor nos callan. Yo me callo mejor. No, hermano, no se calle. Si usted sabe que tiene la razón según Dios, la verdad, no se calle, sin importar si los 10 se vuelven enemigos suyos o si los demás amenazan de muerte. Porque a veces no nos querrán matar, pero no nos van a querer tener en el grupo, ¿sí? A esos 2, a ese, para afuera, a ese no está de acuerdo. Hermanos, escuche, es el que cree el que va a la gloria de Dios. El que cree a Dios es el que ve la gloria de Dios. Ese es el que realmente Dios quiere. Por eso vamos al tercer punto. Porque ellos creyeron y vieron la gloria de Dios en medio del peligro. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos, hermanos, de filosofías. Estamos en los tiempos donde se apartan los maestros para hablar de sus propias concupiscencias. Estamos en los tiempos donde la gente tiene comezón de oír, pero no la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde usted lo que menos quiere es que alguien se le meta en la vida, que alguien lo corrija. Pero es el tiempo, hermano, de dejarnos corregir. Es el tiempo de hacer la voluntad del Señor. Vamos, por favor, a Números 14.
En el versículo 10, que terminé ahí leyendo, Dios los defendió ante las amenazas del pueblo. Porque el versículo 14, el versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Yo leí esa ahí, ¿cierto? Pero no leí la segunda parte. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Bueno, en ese momento cuando la multitud quería apedrearlos, Dios se aparece. Me encanta esta misma ilustración, es como cuando Abraham, en obediencia a Dios, decide matar a su hijo. La voz de Dios desde el cielo dice, Abraham, Abraham. Y Abraham dice, heme aquí, Señor. Y el Señor le dice, no extiendas tu mano contra el muchacho, porque ahora conozco que me temes, que realmente me amas por encima de tu hijo. Aunque amas a tu hijo, sé que me amas más a mí, porque decidiste obedecerme y sacrificar a tu hijo en lugar de desobedecerme y guardar la vida de tu hijo. Pasa lo mismo en el versículo 10. Estos dos hombres están honrando a Dios, están exponiendo su vida por obedecer a Dios, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor ser amigo de Dios que de los hombres. Y dice la Biblia que si hace amigo de los hombres, se hace enemigo de Dios. Y muchos de nosotros somos un montón de adúlteros espiritualmente, porque somos amigos del mundo y amigos de los hombres y no amigos de Dios. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Sabe por qué? Porque allí había 2 de esos 12 que realmente estaban a favor del Señor, creyéndole a Dios. Y ponerme a favor de Dios es creerle a Él. Es disponerme a honrarlo a Él, obedecerle a Él. Eso es creerle a Él realmente. Y por eso Dios lo defendió ante las amenazas del pueblo. Y en el versículo 12, Dios declaró, en el 12 no, en el 32:12, perdón. Vamos allá, porque es interesante. Cuando se habla en la historia, de hecho, allí en aquel texto, voy a leer 11 y 12, hermano. Vamos a leer 11 y 12 para coger el contexto. Números 32, 11 y 12. Dice la Biblia, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, no verán la tierra que comprometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. ¿Y por qué no la verán? Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Mire, hermanos, escuche, ¿qué se necesita para ser perfecto delante de Dios? ¿Qué? Creer nomás. Creer nomás. Solo cree. Y serás perfecto delante de Dios. ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Solo creyeron. Y mire lo que dice el versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Por qué? Porque creyeron. Por eso dice la Biblia, el que cree verá la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús le repitió a Marta y María, si creen verán la gloria de Dios. Y le repite, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sin argumentos, solo crean. Sin argumentos, solo crean. Y veremos la gloria de Dios. Dios fue el que declaró que ellos fueron perfectos delante de Él. Me encanta Mateo. Vamos un momentico a Mateo. Un texto que hemos leído muchas veces. Porque es interesante este texto. Y le he dicho al Señor que obre en mí esa actitud. Porque en Mateo capítulo 5 habla de otra manera de ser perfecto delante de Dios. Y de hecho no es otra manera. Es la misma fe. Pero es una fe que demanda actos. Estos muchachos estuvieron dispuestos a que el pueblo los apedreara, pero no se pusieron a favor del pueblo. Y a pesar de la actitud del pueblo, los lloriqueos del pueblo, el lamento del pueblo, a la rebelión del pueblo, ellos se mantuvieron firmes y seguían creyendo. Pero en Mateo capítulo 5, en el versículo 38 hasta el 45, voy a leerlo rápido, dice estas palabras: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale temer la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo, dice el Señor, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Sigo leyendo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Escucha el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Escucha, hermano, para ser perfecto en este contexto es, si usted me maldice, ¿qué debo hacer? Si usted habla mal de mí, ¿yo qué debo hacer? Orar por ti. Si usted es mi enemigo, ¿qué debo hacer? Hacerle bien. Si usted no me saluda, ¿qué debo hacer? Saludarlo. Si usted no me busca, ¿yo qué debo hacer? Buscarlo. Dice, Señor, así, de esa manera serás perfecto. Y lo único que necesito hacer, según la historia de Josué y Caleb, es creer. Porque sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Si yo no creo, no habrá obra del Espíritu Santo en mí de esa manera. A usted y a mí nos queda más fácil hablar mal del otro que bendecirlo. A usted y a mí nos queda más fácil reunirnos para hablar mal del otro, para cuchichear del otro, para criticar al otro, para decir yo no estoy de acuerdo con eso, en lugar de orar por el otro. Y Dios quiere que usted vea la gloria de Él. Vamos a Números otra vez, Números 14. Libro de Números 14. Josué y Caleb, a ellos Dios los dejó exentos del juicio que traería para el pueblo. Mira, hermanos, hay muchos cristianos bajo el juicio de los seres humanos porque no han querido creer al Señor. Saben, sí, saben, tienen conocimiento, sí, pero no quieren creer. Y pasan por las mismas circunstancias que pasan todos los hombres, no porque Dios quiera glorificarse en ellos, sino porque están bajo el juicio de Dios. Y usted tiene que revisar, como muchas veces le he dicho, tenemos que revisar si esa circunstancia, si esa enfermedad, si esa situación que estamos viviendo es una prueba de fe, o es para la gloria de Dios, o sencillamente el juicio de Dios por mi incredulidad. Porque es esa incredulidad la que no me permite servir, la que no me permite ser fiel, la que no permite ser constante, la que no me permite abrir la boca. Es esa incredulidad la que no me permite comprometerme en nada con el Señor, porque con el mundo estoy comprometido en todo. Y dice allí, básicamente en Números 14, versículo 11 y 12, mire lo que dice la Escritura. Números 14, 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Estaba el Señor molesto ese día. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Recuerden que están todas las señales de Egipto. Para ellos están todas las señales de Egipto. Todo lo que Dios hizo en Egipto. Las 10 plagas, las señales de 10 plagas. Aparte de eso, está el hecho de que haya hundido a todo el ejército en el Mar Rojo. Y aún así no quieren creer. Está el hecho de que les haya dado agua de la roca y muchas otras cosas que ya sucedieron. Dice, ¿hasta cuándo? Y es interesante que en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son las palabras que se repite por lo general en la boca de Jesús para con las incredulidades de los discípulos? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Y recuerde que Jesús hizo lo mismo con los discípulos. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Y yo le he dicho, Señor, yo no quiero estar contado en ese montón. Yo quiero estar contado entre Josué y Caleb. Quiero estar contado con Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Quiero estar contado con aquellos que son capaces de creer a pesar del riesgo que puedan correr. Y dice el versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte, dice el Señor, diciéndole básicamente a Moisés. Moisés ahí interviene
Pero en el versículo 20 al 24 del mismo texto dice el Señor estas palabras, porque ya está la conversación con Moisés, que quiero que la lean en casa. El versículo 20 entonces dice, Jehová habla con Moisés, dice, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Porque Moisés intercede. Eso lo leen ustedes en casa. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 24 y 25. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra actitud, y esto es una actitud conforme al corazón de Dios, porque solo hay dos actitudes, solo hay dos, una conforme a Satanás y otra conforme a Dios. El pueblo tuvo una actitud de incredulidad que es conforme a Satanás, pero Josué y Caleb tuvieron la otra actitud que es la del Espíritu de Dios. Y decidió, escuche, porque esto no son sentimientos, es convicción, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveo mañana y salid al desierto, camino del mar. Habló, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. Mira, hermanos, es maravilloso mirar cómo estos dos fueron siendo dejados exentos del juicio que Dios trajo para los demás. Leamos los versículos 27 al 30 del mismo capítulo 14. ¿Están ahí? Leamos juntos hasta el 30. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Sabe por qué? Porque creyeron a Dios. El libro de Lucas dice que muchos de nosotros no vamos a recibir lo que pretendemos recibir. ¿Por qué? Porque sencillamente no creemos. No le creemos a Dios. Creemos lo que nosotros queremos creer. Y hay gente que no va a recibir lo que espera recibir, porque sencillamente no deciden ir en pos del Señor, sino en pos de ellos mismos. Hermanos, muchos de nosotros, o no muchos de nosotros, todos nosotros, lo que hacemos o no hacemos es una decisión que nosotros tomamos. De lo que usted es esclavo, es la decisión de usted esclavizarse. Y la mayoría de nosotros le huimos a la esclavitud a Dios, pero nos encanta la esclavitud del mundo. ¿O no es así? A veces estar 2 horas aquí es un gran problema, pero estar 4 horas en una pantalla de televisión no es un problema. Estar aquí una mañana no es un problema, pero estar una mañana en el colegio, un día completo en el trabajo, no es problema. Eso es responsabilidad, eso es normal. ¿Sabe qué está reflejando? La incredulidad de nuestro corazón. Lo adúlteros que somos para serle infiel a Dios y fieles al mundo. Y nosotros cambiamos la gloria de Dios por cualquier cosa, hermano. Por cualquier cosa. Yo sé que muchos de ustedes aquí están de manera religiosa. Porque si llegara alguien a su casa a visitarlos un domingo, se quedarían en casa con la visita. Porque para ustedes, muchos dicen, la prioridad no es estar acá. Para muchos jóvenes, los trajeron, les tocó venir, porque la prioridad no es Dios. Y son capaces de seguir fácilmente a las multitudes y no a Dios. Y Dios está examinando nuestro corazón hoy. Muchos de otros son religiosos, porque solo asisten el domingo. Es el domingo para ellos y no más. Cualquier otra actividad de la iglesia, no. Porque son perfectos católicos en una iglesia protestante. Domingueros. Y perdone que les diga así, y esto está
publicándose para miles de personas en el mundo. Pero esa es la tristeza de la iglesia de hoy en día. Pocos Josué y pocos Caleb, que son fieles a Dios a pesar de, que son siervos de Dios y siervos de Moisés, y están ahí, pase lo que pase. Y es maravilloso ver cómo Dios les muestra su gloria. Vamos al capítulo 14, en el versículo 36 al 38. Porque Dios no solo los defendió, Dios no solo declaró que ellos fueron perfectos y no solamente los puso exentos del juicio, sino que los libró de la muerte que trajo para los otros 10. Porque el mismo día que esos 10 pecaron, murmuraron, se fueron en contra de Dios, hicieron murmurar a la congregación, esos 10 murieron. Recuerde que la Biblia dice: es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Es imposible que vengan desánimos, pero ay de aquel que provoca el desánimo. Ay de aquel que provoca el desánimo, porque ese va a estar bajo la ira del Señor. Mire lo que dice el texto allí en el versículos 36 al 38. Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Mire, hermanos, se lo digo con toda seguridad. ¿Por qué Jesús pudo tocar al leproso y no hundirse de lepra? Porque Él tocaba al leproso en obediencia al Padre y buscando el bien del leproso. Por eso nunca fue cundido de lepra. Muchos de nosotros, como dijo el hermano Leo hace un ratico, andamos con el cojo y terminamos cojeando porque seguimos al cojo, no a Dios acompañando al cojo. Y nosotros nos convertimos a ellos en lugar de que ellos se conviertan a nosotros. Y es maravilloso mirar, hermanos, cómo Dios guardó a estos dos muchachos sencillamente porque creyeron. Y como creyeron, vieron la gloria de Dios. Ahora, Dios les prometió a ellos dos que ellos sí entrarían a la tierra prometida. Recuerde que todos los que salieron de Egipto, mayores de 20, ninguno entró, excepto esos dos. Ni Moisés, ni Aarón, ni María. Los líderes no entraron porque tampoco creyeron. Hubo momentos de incredulidad. Pero Josué y Caleb, dos soldados sencillamente, dos rasos, pero que creyeron, que eran verdaderos discípulos, entraron. Vamos allí, por favor, en el capítulo 14, en el versículo 30, es interesante cuando el Señor promete: vosotros la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os la haría habitar en ella, exceptuando, escuche, a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Y en el capítulo 26 de Números, vamos un momentico allá, número 26, en el versículo 65, el Señor ratifica esto. Voy a leer del 63 al 65 del libro de Números. Números 26, 63 al 65. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Hermano, mire la bendición de creerle a Dios. Como dice el Nuevo Testamento, hay gente que trabaja día y noche como un esclavo y no disfruta. ¿Sabe por qué? Porque no le creen a Dios. Pregunta: ¿el trabajo da plata? ¿Sí o no? Ya dudaron. ¿Sí o no? No. Como dice el dicho, si fuera así los burros tendrían chequera, que trabajan más que todos. ¿Quién es el que da el dinero o lo quita? Dios. Pero la gente cree que es el trabajo. El trabajo es un medio a través del cual Dios da los recursos.
Pero la fuente de toda bendición es Dios. ¿Y a quién Dios bendice? No al que trabaja mucho, sino a aquel que hace su voluntad trabajando sosegadamente. O sea, creyéndole a Dios. El creyente no debe ser un perezoso y debe trabajar, pero no confiando en su trabajo ni esperando nada de su trabajo, sino esperando solo de Dios. ¿Y por qué trabaja? Porque Dios trabaja. Y cuando recibe la paga, nunca dice, este es mi salario. Dice, esta es la bendición de Dios, a pesar de lo poco que hago. Porque debiendo hacer más, solo hice lo que me mandaron. ¿O no es así? Hermanos, qué bonito que nosotros hagamos las cosas como Dios las manda. Pero en Deuteronomios 1, vamos a Deuteronomios 1, avancemos un poquito, después de Números, está el libro de Deuteronomios, y allí la Biblia nos dice que Josué y Caleb, básicamente, porque Dios ordenó que Caleb recibiera la tierra que pisó su pie. Él lo prometió, y él lo reclamó, y Dios se lo dio. En Deuteronomios 1:36, dice la Biblia estas palabras: excepto Caleb, porque el texto nos está mostrando cómo Dios castigó a Israel. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová, no a los hombres. Hermanos, mire, escuchen cada vez que predico acá, o cada vez que predica cualquier predicador, escuchen si lo que el predicador dice es la palabra de Jehová. Si es la palabra de Jehová, más le vale a usted y a mí que lo hagamos tal y como Dios lo dice a través de ese predicador. Porque no le estamos obedeciendo al hombre, sino a Dios. Si lo dice el hombre, no lo hagamos, pero perdonémoslo por lo que está diciendo y corrijámoslo. Pero si es el Señor, usted no termina diciendo, yo no creo así, yo no pienso así, yo no lo interpreto así. Es que Dios no te ha mandado ni a pensar ni a interpretar, te ha mandado a creer. No nos ha mandado a razonar, a creer lo que Él dice. Y si lo dice, yo lo creo, para luego entenderlo y poderlo hacer. Porque solo el que cree ve la gloria de Dios. En Josué 14, versículo 13 al 14, usted va a encontrar cómo Josué le entregó la posesión a Caleb. Porque Josué es el que repartió la tierra, y Josué y Caleb la reclamó. Josué se la entregó tal y como Dios la había prometido. Y en Números 27, vamos a Números 27, regresémonos otra vez otro poquito a Números 27. En Números 27, Dios ordenó que Josué fuera el sucesor de Moisés. Mire en Números 27, el versículo 18. Ahora, todo esto es producto de haber creído. Si Josué no cree, no es sucesor de Moisés. Si Caleb no cree, no hereda la tierra, no posee lo que Dios le prometió. Todo lo que realmente estaba disfrutando es por fe. Escuche, hermano, lo que a usted y a mí nos pasa por fe o por incredulidad. Por cualquiera de las dos. Nos pasa por fe o nos pasa por incredulidad. Número 27, los versículos 18 al 21, dice la Biblia allí. Espérame, hermano, que estoy aquí perdido. Número 27, 18 al 21. Dice la Biblia: Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por manos de Moisés. Todo esto es resultado de haber creído. Todo esto es la gloria de Dios que ellos vieron, la bendición de haber obedecido. Y hermano, es necesario que nosotros disfrutemos esa bendición. Y volvemos a Deuteronomios 1 otra vez, por favor. Avancemos otra vez un poquito adelante, porque en Deuteronomios 1 vemos que Dios ordenó que Josué sería el que repartiría la tierra prometida por haber creído. Creyó. Mira, hermanos, en la iglesia hay mucha gente que quiere puestos, pero no obedecen. En la iglesia hay mucha gente que quiere ministerios y liderazgos, pero no quieren creerle a Dios, no quieren estudiar, no quieren obedecer, no quieren someterse, pero quieren servir. No funciona así. ¿Por qué Josué y Caleb llegaron a ser esos siervos? Porque sencillamente creyeron, se sometieron a Dios primero
y también a sus líderes. Respetaron a sus líderes. En Deuteronomios 1:38 dice la Biblia estas palabras: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar ¿a qué? A Israel. Pero mire las palabras, quiero resaltar las palabras. Dios le dice a Moisés: Josué, el que te sirve, ese será el que me sirva a mí después de ti. Escúcheme, hermano, es el mismo principio. Si tú no amas a los que están al lado tuyo, tú no amas a Dios. Y si tú no le sirves al que está al lado tuyo, tampoco le sirves a Dios. ¿Quieres servirle a Dios? Sírvele a tu hermano. Sométete a la autoridad que Dios ha puesto. No hable mal del pastor, no hable mal del maestro, no hable mal del presidente, no hable mal de la policía, no hable mal del ejército, no hable mal de ninguna autoridad establecida por Dios. Sométete. Si le sirves a la autoridad, ¿podrás servirle a Dios? Dios estableció a Josué porque realmente era un siervo de Dios sirviéndole a Moisés. En el capítulo 3, en el versículo 28, dice la Biblia estas palabras: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que tú verás. Hermano, qué bonito es que lo podamos hacer. Dos cositas más para terminar. Dios se comunicó con Josué y lo engrandeció. Es interesante. Dios hablaba con Moisés, no con Josué. Pero por cuanto Josué fue un siervo fiel a Dios y fiel a Moisés, Dios terminó hablando cara a cara con Josué. Miren lo que dice allí en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Avancen un poquitico, después de Deuteronomio está Josué. Y en el capítulo 1, en Josué capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora el 5 al 7. Le dice el Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el 4:14, vamos al 4:14, hermanos, el Señor le dice estas palabras también allí, en el 4:14. Dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y el 5:13 al 15, dice la Biblia estas palabras: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, dándose cuenta que era Cristo mismo, se postró sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ahora, todos estos privilegios, ¿por qué los tuvo Josué? Sencillamente porque creyó en el momento de la prueba. No siguió la multitud, siguió a Dios. No se puso a favor de los muchos, se puso a favor del Señor. Y usted, hermano, y yo somos de aquellos que tenemos que tomar decisiones. ¿Me pongo a favor de mi esposa o de Dios? ¿Me pongo a favor de mis hijos? De Dios. ¿Me pongo a favor de mis padres o de Dios? ¿Me pongo a favor de mis hermanos o de Dios? Aunque tengo que respetar a mis padres, puedo decirles: qué pena, papás, pero así no es las cosas. Dios dice esto o dice aquello. Qué pena, esposa, qué pena, esposo, qué pena, hijos, qué pena, congregación, qué pena, hermanos, pero no es así y no caminaré con ustedes, porque iré en contra de Dios. Y el que se extravía, tarde que temprano le toca volver. En el mismo lugar donde se extravió Israel, al mismo lugar volvieron para continuar el camino, cuando decidieron obedecer. Y por último, Josué sirvió a Dios hasta el día de su muerte. Josué sirvió a Dios hasta el día de su muerte. Un texto muy conocido es Josué 24, los versículos 13 al 15.
donde Josué se para delante de la congregación y le dice estas palabras: os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, les dice Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. A los dioses que sirvió Abraham allá cuando estaba en Ur de los Caldeos, o a los dioses que sirvieron los egipcios cuando estuvieron en Egipto. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. Y la historia cuenta que Josué tenía aquí 110 años de vida, y él murió a los 110 años de vida. O sea, él estaba para morir y aún así estaba disponiendo su propia casa para seguir sirviendo a Jehová. Hoy en día en la iglesia, la gente que está pasando de los 50 ya se están apartando de la iglesia, se están apartando de la lectura de la Biblia, se están apartando de la oración, están dejando de servirle al Señor. Cuando el servicio a Dios es hasta que la muerte nos separe. Algunos están colocando la vejez como un estorbo para servirle al Señor. Y resulta que la vejez es el tiempo de la sabiduría para ponernos al frente y guiar a los jóvenes en los caminos del Señor. ¿Quiénes deberían estar enseñando arriba a los niños? Gente adulta, gente madura, gente que ha transitado el camino, gente que se puede parar frente a ellos y decirle: hijo, no es así. Y creo que yo coloqué un punto más ahí en el bosquejo, ¿cierto, hermano Daniel? Una bendición final es que el hijo de Caleb, el yerno de Caleb, terminó siendo el primer juez de Israel. No sé si está bien, pero Otoniel, ese Otoniel que llegó a ser el primer juez de Israel, es el yerno de Caleb. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Sus generaciones serán benditas por miles de años. Hermano, ¿sabe que muchos hijos no han muerto por la fidelidad de un padre? Muchas esposas no han muerto por la fidelidad de un esposo. Muchos esposos no han muerto por la fidelidad de una esposa. Porque Dios bendice las familias de aquellos que le honran, de aquellos que le creen. Cree y verás la gloria de Dios. Humillémonos frente al Señor y Dios nos levantará, hermanos. Dios nos levantará. Dios quiere Josué y Caleb en esta congregación. Gente que realmente crea y se disponga. Gente que realmente guíe a otros para que otros hereden las bendiciones que Dios ha prometido para su pueblo. No permita, hermano, que su esposa, sus hijos desperdicien las bendiciones porque usted no es fiel. Seamos fieles y ellos verán la gloria de Dios en la obediencia nuestra. Soberano Dios y Padre eterno, hoy quiero darte gracias por la obra tuya, Dios, en la vida de estos hombres. Y tu palabra dice que todas estas cosas acontecieron para nuestro ejemplo, para que nosotros no hagamos lo que muchos hicieron, pero para que otros hagamos lo que otros hicieron. Y gracias por esta gran lista de héroes de la fe que tú nos has puesto en Hebreos capítulo 11. Que pudiéramos hablar de todos ellos como gente que vio la gloria tuya. Pero hemos visto hoy dos hermosos ejemplos hasta el día de hoy. El ejemplo de Noé y el ejemplo de Josué y Caleb. Suficientes ejemplos, Dios, para que nosotros seamos retados a creer lo que tú dices, en el tiempo en que lo dices y de la manera que lo dices. Porque si tú lo dices, tú lo harás. No somos nosotros los que lo vamos a hacer. Tú lo harás porque tú lo prometiste. Y lo harás para que aquellos que creen vean la gloria tuya. Te conozcamos como el Dios que ejecuta lo que dice. Y gracias, Dios, porque no hay quien te estorbe, no hay quien te diga no lo hagas, porque tú tienes el poder para hacerlo, tú lo dijiste, tú lo harás. Y quiero ser uno de esos, Dios, que no se pone a favor de las multitudes, que no va tras multitudes, que no corre con las multitudes, sino uno que va en pos de ti y en obediencia a Cristo para hacer tu perfecta voluntad. Estamos en tiempos difíciles, Dios, y ruego, oh Dios, por hombres y mujeres
como Timoteo. Gente que escudriña las Escrituras, que se deja enseñar por las Escrituras, que se deja corregir por las Escrituras, que se deja redarguir por las Escrituras, que se deja instruir por las Escrituras para ser hombres y mujeres maduros, preparados para toda buena obra. Gente que realmente puede decirle no al mundo porque te dice sí a ti. A ti sea la honra y la gloria. A ti sea el honor hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.